su infinita misericordia. Si no fuese por su misericordia, yo creo que no hay uno solo de nosotros que no esté consciente que si no es por su misericordia, ya nosotros hace ratico que hubiésemos sido destruidos, consumados, acabados. ¿Ves? Pero gracias al Señor por su misericordia y su amor. Y su amor. Así mismo es. Amén. Así es que vamos entonces al mensaje de la palabra del Señor en la mañana de hoy. El domingo pasado creo que iniciamos, ¿no? El tema que estamos tratando. Estamos hablando precisamente del hecho de que cada verdad el enemigo la adversa con falsedad. Inmediatamente Dios usa sus medios, sus recursos, la deidad usa sus recursos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para bendecir tu vida. Pues el enemigo, él opta por usar a los suyos también, a todo su sistema. El mal es un sistema, ¿ok? No siempre el diablo se presenta con cachos, con cola, y cola y esas cosas, ¿no? Perdón, con cuernos. Bueno, y con cachos también. Perdón, permítanme. ¿Ok? De eso tenemos que estar conscientes también. A veces tenemos una imagen del mal errada, así como desconocemos, ¿no? y malinterpretamos a Dios, pues también desconocemos y malinterpretamos a nuestro enemigo, El Señor Jesucristo, o el Señor Jesús, en su pleno ministerio, Él manifestó, habló en cuanto al diablo, ¿ves? Y no necesariamente se estaba refiriendo a ese ente en especial, ¿no? ¿Ok? Terrorífico, ¿no? Se estaba refiriendo a una persona, ¿ok? Cuando reprendió, cuando confrontó a Pedro, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Ahora, ¿Pedro era Satanás? No. Pero sí hacía falta que le dijera Satanás. ¿Ok? Porque estaba adversando. En ese momento Pedro estaba adversando, o consciente o inconscientemente tratando siendo de tropiezo, y entonces él lo confronta de esa forma y de esa manera. Cuando se dirige, cuando habla acerca del diablo, también lo adjudica, lo acredita a los doctores de la ley y a todo el componente de individuos del Sanedrín judío. ¿Okay? Entonces no necesariamente se refiere, cuando hablamos de diablo, de adversario o de adversar, a un ente en particular. ¿Ven? Una suegra puede hacer de diablo. No es a ti le muerde y habla, Jehová. Sí, un suegro también puede hacer de diablo en un momento determinado. Una esposa, un esposo, un hijo, una hija, en un momento determinado puede hacer de diablo, puede adversar. ¿Ok? Entonces, son situaciones que enfrentamos. Venimos culminando una serie de temas. Estuvimos hablando en cuanto al emprendimiento, y como pastor me toca hacer un evalúo, ¿ves? ante la reacción del mensaje.
todo mensaje, toda enseñanza, toda verdad que viene de parte de Dios es dada con un propósito. Es dada con un propósito. Amén. Por eso es que el que viene a la iglesia debe venir. La actitud debe ser venir a este lugar con grandes expectativas. Porque lo más probable es que Dios te entregue una palabra para tu vida. ¿Ok? Es la forma y la manera en cómo trabaja Dios. Y esa palabra te inspire tanto, te motive tanto, influya tanto en tu vida que te eleve, te lleve a otro nivel. Te saque de la circunstancia en la que te encuentras, te mejore, te progrese, te sane en el caso de que estés enfermo. ¿Ves? Ese es el propósito de Dios con su palabra. ¿Ves? A nosotros se nos fue enseñado que en todo mensaje debe haber una reacción. Siempre hay una reacción al mensaje. ¿Okay? Siempre va a haber una reacción al mensaje. Puede ser una reacción positiva o negativa, una reacción de aceptación o de rechazo, pero siempre debe haber una reacción. Nuestros primeros maestros en homilética y en hermenéutica, ellos nos hicieron saber eso. Nos dijeron: preocúpense si su mensaje no está produciendo una reacción. Si esa reacción es negativa, es antipática, ¿ok? Es de rechazo al mensaje, dale gloria a Dios. Y si es de aceptación, si tiene una buena acogida, ¿ves? Pues dale más gracias a Dios todavía. Pero siempre va a haber una reacción. Amén. En el caso del Señor Jesús, cuando exponía sus mensajes, había reacción. ¿Ves? Hubo un momento en que no todas las veces lo aplaudían, no todas las veces la gente manifestaba la admiración que la mayoría de las veces manifestaba en cuanto al mensaje de Jesús. ¿Ves? En una oportunidad que hicieron, lo tomaron en peso, lo levantaron y se aproximaron a un despeñadero para lanzarse. Vaya qué reacción. Gracias a Dios que por aquí no hay despeñadero. ¿Ves? Pero ustedes habrán tenido esa mala intención alguna vez. Ok, le tocó al Señor usar lo sobrenatural. Ahí es donde es importante lo sobrenatural. Para salir en medio de ellos ni cuenta se dieron. Lo más probable es que cargaron a otros, cargaron a Pedro, a la broma, traíamos a Jesús y ahora apareció. Soltarse, ¿dónde está el hombre? El Señor se les desapareció. Amén. ¿Por qué razón? Bueno, porque el Señor manejaba el principio también escritural. Nadie me quita la vida. O sea, nadie me la va a quitar. Yo la pongo, yo la doy. Amén. Cuando Jesús fue al Calvario, no lo asesinaron. Él puso su vida. Amén. Amén. Él ha podido hacer lo mismo. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría el plan y el proyecto de salvación para nosotros? Él entendía que debía ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces hemos estado haciendo ese análisis, ¿ok? Conociendo el estado de las ovejas. El domingo pasado analizamos algunas porciones bíblicas donde directamente se enfatiza que es una responsabilidad del pastor. ¿Ves? Es una responsabilidad del pastor ser diligente en conocer el estado
de sus ovejas. El estado de sus ovejas. ¿Ve? Y mirar con cuidado por sus rebaños. Es el compromiso que tenemos nosotros como pastores. Amén. Yo no soy responsable de otra grey. Yo soy responsable de la grey, de apacentar la grey que se me ha entregado. ¿Qué está sucediendo en otros lugares? Bueno, allí debe haber una figura responsable y él se dará cuentas a Dios por lo que está sucediendo ahí. Así es. Pero a mí me toca velar, porque daré cuentas a Dios por el estado de sus almas. Amén. Amén. Eso lo analizamos la semana pasada. Lo leímos en Proverbios capítulo 27, verso 23. Lo analizamos en Hebreos capítulo 13, verso 17, que enfatiza la responsabilidad que tiene el pastor de asegurarse del bienestar integral de su congregación, así como vela un pastor de ovejas por su rebaño. Amén. Cuando la Escritura habla de velar por el estado espiritual, la Escritura está considerando la integridad del ser humano. El ser humano no solo es espiritual, ¿ok? El ser humano es espíritu, tiene un alma y habita un cuerpo. El ser humano es espíritu, es alma y cuerpo. Amén. Entonces el pastor tiene la responsabilidad por igual de velar tanto espiritualmente como almáticamente como físicamente por el bienestar integral de sus ovejas. Amén. Amén. Eso lo leímos en Hebreos capítulo 13, verso 17. Y Pedro, como obispo, Pedro también manifiesta, primera de Pedro, capítulo 5, verso 2 al 10, la responsabilidad inherente que tiene el pastor en cuanto a sus ovejas. Estaba informándome el día de ayer a causa de algunas cositas que he leído en cuanto a los pastores, y quería confirmar si verdaderamente era realidad. ¿Ves? Era realidad. Algunas cosas que salen por internet, por Facebook, por las redes sociales. Y como no sé, uno no puede confiarse de nada de lo que sale. Lo que ha podido ser algo confiable ha pasado a ser algo. Todo hay que someterlo a un escrutinio total, buscando a ver si era verdad o era mentira. Sí hay unas estadísticas, hay datos científicos que aseguran que ser pastor es uno de los trabajos, profesión u oficio más difíciles del mundo. ¿Qué les parece? ¿Cuántos quieren ser pastores? Yo no. Pero esta mañana dijo que quería. No, pero ya no. Sí, yo lo digo esta mañana. Y yo lo bendije, ese va a ser pastor. ¿Qué les parece? Sí, es verdad. Sí. Hay pruebas científicas que lo confirman. ¿Qué les parece? El pastorado, el oficio pastoral o ministerial, está entre los 4 trabajos más difíciles en el mundo. Más difíciles en el mundo. ¿Qué les parece? Con razón. Ahora entiendo tantas cosas. Todo dolores. Sí.
está analizando. ¿Ok? Uno de los causales para acertar en estas estadísticas, en este dato científico, es que la mayoría de los pastores mueren tempranamente, fallecen antes de tiempo. Su salud se complica por lo general y mueren antes de tiempo. ¿Qué les parece? Si hubiese algún otro trabajo o oficio que se comparara al pastor, hace rato que no nos llamásemos pastor, ¿ok? Pero en verdadita el asunto es tan duro, tan crítico, que no hay una profesión en el mundo que se pueda decir, bueno, vamos a compararlo con un neurólogo, la vida de un neurólogo, ¿ves? O la vida de un buzo en las profundidades del mar, o la vida de un piloto, ¿ves? No. Todo pastor tiene algo de buzo, pero no es un buzo. Todo pastor tiene algo de piloto, pero no es un piloto. Amén. Entonces, fíjense ustedes que estamos en el siglo XXI y todavía se utiliza la figura pastoril para demarcar la labor ministerial o pastoral. O sea, no hay algo que se le asemeje más, que se le asemeje. ¿Qué les parece? El pastor de ovejas. Lo que pasa es que nosotros hablamos del pastor, pero no conocemos la cultura pastoral. ¿Quién tiene cultura pastoral acá? Ni yo. Una que otra vez que me he preocupado por investigar algo con respecto al oficio pastoral. Pero he vivido algunas experiencias y he dicho, yo soy un perfecto ignorante en cuanto a esto. Como lo que sucedió aquella vez que fuimos a la granja. Y llegando con todos ustedes, una pelotera de gente a la granja, 70, 80, una granja que nos facilitaron, nos prestaron para pasar un fin de semana. Creo que fue una Semana Santa. Y entonces entrando allí, el encargado de la granja me dijo, pastor, lo que sí le voy a pedir por favor es que todo el que vaya entrando cierre el portón. Bueno, lo tuve en cuenta y lo tuvimos en cuenta al principio, pero nos ocupamos y el asunto es que el portón quedó abierto. Santo Jesús. Y se salieron las ovejas del que nos había facilitado la granja, prestado la granja, y se mezclaron con las ovejas del frente. Mire, yo cuando vi eso a mí se me vino el mundo encima. Apenas teníamos allí como 2 horas, yo dije, Señor, apenas vamos llegando y ya la embarramos. Y yo miro eso y me pongo la mano en la cabeza, Dios mío, y ahora ¿cómo remedio eso? Porque, o sea, yo le metí el ojo al rebaño de ovejas y todas eran igualitas. Yo digo, ahora, Señor, ¿cómo clasifico, cómo entresaco las que son de este y las que son de aquel? A mí me pareció que el problema era inmenso, grande. Hasta que llegó el muchacho que apacentaba sus ovejas. Y entonces yo le digo, Dios mío, ¿y ahora cómo hacemos? Se mezclaron. Dejaron el portón abierto a pesar de lo que se les dijo. Y entonces el muchachito me dijo, no se preocupe, ya no se preocupe. Buscó al pastor del rebaño del frente
Y entonces el pastor del rebaño del frente se puso en toda la entrada y hizo un ruido. Y las ovejas que eran de él se enfilaron a donde estaba él. Las ovejas que eran del otro Se quedaron. ni por ahí. Y entonces empezaron a salir. Y yo dije, Dios mío. Y entonces allí experimenté de la letra a la experiencia, porque conocía el precepto bíblico. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Ve? Me conoce. ¿Por qué razón conoce una oveja a su pastor? Por la voz y me sigue. Y se soluciona el problema. Salieron las ovejas, ¿ves? Y se cerró el portón. Punto. Solucionado el tremendo problema que yo tenía. Y no veo quién dejó el portón abierto. Amén. Amén. Bueno, entonces el pastor en su oficio, ¿ve? El pastor tiene como implemento una vara y un callado. Tiene como implemento una vara y un callado. Yo sé que ustedes la conocen, las hemos visto. Ok, la vara puede ser cualquier vara, ¿ves? Y el callado tiene como forma de bastón, parece un bastón. Ok, ahora la vara y el callado del pastor cumplen funciones de protección, dirección y guía. La vara se usa para ahuyentar depredadores y para corregir firme pero suavemente a las ovejas que se desvían o se ponen en peligro. Para eso sirve la vara. ¿Ok? Con una simple vara, el pastor atiende a su rebaño y vaya que enfrenta los 1001 peligros. Así de mantener la vara usted también. Sí. Con esa vara a veces me provoca date. Así es. O sea que no vayan derechito. Y que yo Escúcheme. Ajá, esa es la función de la vara. ¿Ves? La vara, todo pastor tiene su vara. En estos días, por cierto, hace unos días atrás, la negrita en su afán de pagar a Corpoelec, usted le puede prestar a la negrita, porque la negrita es muy buena paga. Mire, esa no duerme pensando en pagar los servicios públicos. Yo le digo, mija, pero llevarlo hasta el último día. ¿Por qué tenemos que pagarlo? Es más, pagarlo 2 y 3 días después. Todavía es valedero. No, ella siempre está martirizada y que total que, mijo, llévame a Corpoelec, yo voy a pagar los recibos de acá, del templo y los recibos de la casa. Y cuando vamos, la dejo allí, ella entra y yo me quedo allí observando. Veo que viene un jovencito, un adolescente, prácticamente un niño. ¿Ves? Viene apacentando, en este caso, vacas y toros, de esos que usted ve ahí comúnmente en la vía de Perijá. ¿Ve? Mire, con un tremendo toro y unas tremendas vacas. Y yo empiezo a observar. Resulta que es al revés. El pastor de oveja va por delante. El pastor de oveja siempre va por delante. Y las ovejas atrás. Las ovejas lo siguen al pastor. ¿Ok? El que apacienta vacas, el rebaño de vacas, es lo contrario. Él va detrás y las vacas van delante. Mire, eso también es. Y él, total que yo me acerqué al niño y le dije, hijo, ¿cómo estás? Le pregunté su nombre, le di el mío
Y le dije, hijo, ¿puedo hacerte algunas preguntas? Entonces él se notó así como... Tenía la manito así metida en la franela, así. Estaba todo percudido, sucio. ¿Ves? Y entonces le digo, hijo, dime una cosa. Veo que pastorear ovejas no es lo mismo que apacentar tus vacas y los 2 toros que tienes allí. Y dice, no es lo mismo. Y yo le digo, si tienes la experiencia tú de pastorear ovejas, bueno, yo me encargo de las vacas y los toros, pero sí, el propietario de ellas también tiene ovejas y eso, y no es igual. No es igual. Y le digo yo, ¿y será que en tu caso tú llegas a tener un afecto por las vacas y los toros como llega a tenerlo evidentemente un pastor por sus ovejas? Y el muchachito me dice, bueno, en algunos casos sí, sí me ha dolido ver cómo me han matado 2 vacas, sí, hasta lloré por ellas, por esas 2 vacas, llegué a crear un sentimiento con ellas, y cuando las beneficiaron o las sacrificaron, me pegó mucho. Sí. Total que recibí una cátedra del niño en su oficio. ¿Y cuánto tiempo pasas tú con las vacas esas para arriba y para abajo? Me dijo, ay Señor. Él estaba aquí en Corpuerto, aquí en la vía. Y me dijo, ¿sabe dónde vivo yo? Y le digo, no, yo te veo por aquí que... No, yo no vivo por aquí, Señor. Yo salí muy temprano en la mañana. Yo vivo detrás del aeropuerto, en las comunidades que están para allá de aquel lado. Dios santo de la gloria. Dios santo. Tarea difícil, ¿verdad que sí? Bueno, pero el niño, no tuvo inconveniente en compartir conmigo su experiencia. Entonces la vara es para eso. Ahora, el cayado, ¿para qué es el cayado? Con su forma de gancho sirve para guiar a las ovejas, ayudarlas si quedan atolladas, retrasadas o atrapadas. ¿Ok? Entonces el pastor tiene que estar pendiente individualmente y particularmente de cada una de ellas. ¿Ves? La oveja, en su afán de comer o beber agua, queda por allá metida entre unas rocas y no puede salir. ¿Ves? Entonces le toca al pastor usar como herramienta, como instrumento, el cayado para dar por su cuello y sacarla del lugar donde esté y traerla hasta donde él está para ser atendido. Esa es la tarea. ¿Qué les parece? ¿Quieren la chamba? Mi primera chamba. Ok, entonces, pero esto pasa en el oficio pastoril. Ahora, pastor, como ministro del Señor, nosotros también hemos adquirido recursos novedosos y competentes para llevar a cabo esta labor o esta tarea. Amén. O sea, Dios no nos ha enviado, Carlos, Dios no te ha enviado a ti, Dios no te ha enviado a ti, entre otros, Dios no los ha enviado a ustedes sin darles los recursos para llevar a cabo, para cumplir la labor que se les ha encomendado. A nosotros también se nos ha entregado los recursos. A lo mejor usted no me ve una vara que yo debería empezar a usar. Utilizarlo solo veo. Ok, usted no me ve una vara, ni tampoco un cayado, pero nosotros contamos con estos recursos. ¿Cuál es el recurso que tiene un pastor para llevar a cabo su labor, su tarea? ¿Ves? Primero, con un agente
que nos habita, y es el Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos un ayudante de por vida que está con nosotros para darnos apoyo, para inspirarnos, para motivarnos, para influenciarnos en la labor que estamos realizando. Créame que hay momentos que yo me sorprendo. Ninguno de ustedes se imagina, por muy descriptivo que yo sea, ninguno se imagina la fatiga que se puede experimentar en el ministerio. Bueno, solo la que duerme conmigo, ¿ok? Que pasa gran parte de su vida a mi lado, ¿ve? Ella se da cuenta, ¿no?, del sufrimiento de un pastor, o de su marido que es pastor. Yo a veces sufro crisis de depresión. A lo mejor usted está ahí y usted dice, no puede ser, pastor. No puede ser. Sí, pregúntele a mi esposa. Pastor, ¿y qué hace? ¿Qué hago? Lo mismo que Dios le entregó al profeta cuando estaba obstinado, cuando estaba amargado, cuando se sentía extenuado y ya no hallaba por dónde drenar. Y Dios lo puso a comer y a dormir. Dios se ocupó de que un ave de rapiña le llevara un cuervo, le llevara alimento al profeta. En vez de que fuera a sacarle los ojos, le llevara alimento al profeta, que estaba quejadumbroso. ¿Cómo estaba el profeta? Quejándose a causa de la tarea, a causa del oficio, a causa de la responsabilidad que tenía. Tanto así, tan mal estaba el profeta, que deseó morirse. Ojalá y me mataran. ¿Acaso soy yo mejor que mis antepasados? ¿Qué situación? Entonces Dios no le tocó de otra, sino ponerlo a comer y ponerlo a dormir. Y científicamente, patológicamente, no hay nada que ayude más cuando hay esa fatiga mental que esas dos cosas. Anda a dormir. Ahora, ¿qué he experimentado? Que en 2 y 3 días ya estoy renovado, ya estoy como nuevo. Amén. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que Dios tiene sus consideraciones y que nosotros no debemos negar, que a veces hay la tendencia a negar. Lo peor que nos puede pasar, Javier, en el ministerio, y escuchen bien, hijos, ustedes, los futuros ministros que tenemos acá y los ministros nobles, lo peor que nos puede pasar es negarnos a drenar. Lo peor. O sea, aquel que se cree superhombre, super espiritual, potente, ¿ves?, inquebrantable, ¿ves?, pues sencillamente va a suceder con él lo que dicen las estadísticas que está sucediendo. Va a morir antes de tiempo. Va a morir antes de tiempo. Entonces, te sientes agotado, te sientes cansado. Cede a tu cansancio, cede a tu agotamiento. Anda a descansar, duerme, reponte, repon fuerzas. Amén.
Es la forma y es la manera. Amén. Amén. Ahora que estuvimos allá en ese lugar, en la nación mexicana, en el estado de Colima, ese estado está al borde del océano Pacífico, al borde del océano Pacífico. Es una bahía. Y en el lugar se experimenta todo lo que acontece y lo que trae el océano como vecino. Huracanes, tempestades de gran magnitud, tsunami, ciclones, temblores. ¿Ves? Todo eso se experimenta allí. Nosotros fuimos hasta allá de Venezuela, nosotros en Venezuela. ¿Qué se experimentaba aquí? Hasta no hace unos años, ahora de unos años para acá todo lo hemos vivido. ¡Todo! Yo no sé qué más faltará, y falta más. Pero aquí ni temblores. Ahora es que ha empezado a temblar. Pero ni temblores. ¿Ves? Entonces, en una oportunidad nos tocó, gracias al Señor que iba con la negrita, me acompañó en esa oportunidad. Fuimos a llevar a la nieta a las prácticas de natación que las hacen en mar abierto, en el pleno océano. Y estando allí, empezó el tiempo a cambiar. Y los informes climáticos no fueron nada favorables. Empezaron a anunciar, los celulares y todo, prepárense, que parece que viene así, se está presentando esto, que no sé qué más, que los vientos han, que esto. Y nosotros, pues, yo veía las goticas cayendo, y sí, el viento fuerte, y el mar comenzó a cambiar su actitud. De una vez la entrenadora suspendió el entrenamiento. ¡Hey! Suspendido el entrenamiento, nos vamos a su casa. Y yo sí vi que todos esos mexicanos recogieron motetes rapidito, se metieron en el carro y quedamos nosotros solos. Y yo no me quería ir. Yo no me quería ir. Y aquí en Venezuela hace 4 gotas a seguir de una playa. Y entonces la nieta me decía, abuelito, vamos, abuelito, ya, vámonos rápido, porque lo que viene no va a ser nada. Y entonces vamos saliendo. Es más, yo le había dicho a ella, no, hija, vamos a salir. Salimos de la orilla de la playa y nos parqueamos por allí a esperar que escampe. Y la nieta dijo, no, abuelito, eso es lo peor que puedes hacer. Es lo peor, porque abuelito, esto se torna como el mismo mar y vamos a dar a la playa. No, abuelito, dale, escuchar ese carro, abuelito, ya tenemos que salir de aquí. El asunto es que, bueno, nos embarcamos en el vehículo y salimos. Y ha empezado a apretar la lluvia. Un aguacero que no dejaba ver absolutamente nada. Cuando bajamos los vidrios y yo miraba así las palmeras, yo le decía, ¿cómo esas palmeras pueden soportar esos vientos tan impetuosos a kilómetros? El viento viene, mire, la palmera, una palmera es así, ¿cierto? Así es la palmera. Así es. Y Dios la ha hecho de una naturaleza tal que esos vientos empezaron a golpear la palmera, hasta risa daba. Yo me estaba riendo en medio del asunto, porque entonces la palmera se puso así, como un ventilador. ¿Ves? Así. El viento. ¿Ves? De pronto la palmera estaba así. De pronto estaba así. Yo decía, Dios mío. Pero no se quiebra, no se descabeza. No, ahí está la palmera. Esa es la actitud que debemos tener nosotros en medio De la dificultad. Para el que se crea, no, esta es la figura, esta es la forma que yo tengo. Así me conocen los hermanos, y ese es el modelo, ese es el ejemplo que yo debo dar. Ay, papá.
te vas a quebrar, te vas a partir. ¿Ves? Mire, la cosa se hizo tan difícil, que yo me sentí que estaba manejando en alta mar. Empezaron olas a golpear el vehículo. ¿Fue o no fue así, negrito? ¡Olas! Yo, pero si estoy en la vía principal de esa bahía, nada más tiene 2 vías principales, estoy en la vía principal de ella, pero como está a tan solo metros, unos 100 metros del mar, el mar se metió a la ciudad y empezó a golpear el vehículo, las olas. ¡Blum! ¡Yo, Dios santo! No, muy asustado. Yo estaba pero muy asustado. Ya yo me veía, yo dije, Dios mío, esta fuerza del agua va a sacar este vehículo y lo lleva allá al océano. ¿Quién utilizó Dios? A la vaquiana. Dios utilizó a nuestra nietecita para guiarme en el trayecto. Ella me decía, abuelito, no te sirve ir en tercera. No, abuelito, no te sirve ir en tercera. Abuelito, bájalo, baja la segunda. Abuelito, métele ahora primera ahí en este lado. Porque ya ella, con su padrastro, ha vivido la experiencia. Hasta que fuimos a un lugar alto que nos pareció seguro y allí nos quedamos. Horas. Te ibas a estacionar en Soriana y ya te dijo, no, abuelo, ni se te ocurra. Sí, en un centro comercial y digo, no, abuelo, ni se te ocurra, porque todo eso se inunda allí también. Amén. Entonces son situaciones, así como vivimos esas situaciones, así vienen tempestades a nuestra vida. Amén. Si no estamos preparados para enfrentarlas, difícilmente nos vamos a mantener en pie. Entonces, ¿con quién contamos para la tarea? El Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Te cuenta con él. Yo pienso, escúcheme acá. La noche de ayer estuve, el fin de semana ha sido un fin de semana muy activo. Ayer estuvimos en compromiso, estuve predicando en una actividad para caballeros, para hombres. Y el equipo de adoración y alabanza hizo su labor, hizo su tarea, y vaya de qué manera, muy bien. Pero yo decía dentro de mí, hay que crear más conciencia en cuanto a la persona del Espíritu Santo. Yo no sé hasta dónde estamos nosotros conscientes de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Yo no vengo aquí a recibir al Espíritu Santo. Ni yo tengo que invitarlo. Él no es un invitado. ¿Ok? Él está en mí. O sea, Él no está aquí. Cuando nosotros no vamos aquí, no queda nada. ¿Qué queda aquí? Los teclados, la batería, ¿Sí? la corneta. Eso es lo que queda aquí. Aquí no queda nada. Así ya. Amén. El Espíritu Santo vive En nosotros. en nosotros. Amén. Amén. Nosotros lo llevamos a Él a todas partes. Y Él nos guía. Él nos ilumina. Él nos fortalece. Amén. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el agente que nos habita y nos equipa para llevar a cabo esta tarea tan difícil. Ahora, Él tiene sus instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Así como el pastor, en lo natural, el pastor tiene la vara y el cayado. Nosotros como pastores también tenemos instrumentos. El Espíritu Santo tiene sus instrumentos, que son los dones ministeriales y los dones, espirituales. Amén. Los dones ministeriales y los dones espirituales. ¿Ves? Están para colaborar con el Espíritu Santo en esta labor de formar o entrenar a las personas para la vida.
no para que sean mis súbditos. El día que eso pase, usted puede decir, esto se acabó, esto tomó otro rumbo. Que lamentablemente en otros lugares es así, lamentablemente. Y está pasando casi universalmente. Los ministros, los pastores pasan a ser soberanos sobre la vida de las ovejas o de sus hermanos en Cristo. ¿Qué es lo único que me diferencia a mí de ustedes? ¿Qué es lo único? La responsabilidad. Si hay alguna superioridad, radica en la responsabilidad. Yo soy más responsable que ustedes en este asunto. Así es. Amén. Amén. Pero no, yo no. El pastor no es esa figura que el sillón especial para él. Dios me libre de tal cosa. Hasta con escolta. Sí, algunos con escolta. Hay otros que no los ven. Hay pastores que, incluso ahora hay pastores que bajan de un lienzo o los tiran por una cuerda y el pastor cae, usted sabe, ¿no? Más, haciendo la cosa más. Dígale que tiene a su lado, no, así no es. Así no es. Okay. Amén. Amén. Entonces, se dice a menudo que el Espíritu Santo ha venido a ocupar el lugar de Cristo, pero sería más exacto decir que gracias al Espíritu Santo, la vida de Cristo viene a ser nuestra vida en Cristo. Amén. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de que usted se convierta al Evangelio y usted pase a ser parte del cuerpo de Cristo? Es llegar a ser como Cristo. Amén. Es llegar a ser como Cristo. Ni siquiera como su pastor. Mi invitación siempre ha sido que vengan, llevarlos a mi nivel para luego juntos, mancomunadamente, cada quien haciendo su aporte, porque yo no lo sé todo, ni lo tengo todo. Cada quien haciendo su aporte, después que lleguemos a este nivel, vamos al nivel de Cristo. Amén. 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 Esa debe ser la idea. Amén. Y el otro instrumento que tenemos es la palabra o escritura, que no solo nos enseña la verdad, sino que nos enseña cómo debemos vivir la verdad. Amén. Amén. Ese es el instrumento final, la palabra. ¿Qué te va a cambiar? La palabra. No es la presencia del pastor. A veces, yo les voy a ser honesto, les voy a ser sincero. En algunos casos en particular, en algunos casos de ustedes, yo presiento, no sé, tengo la sensación de que algunos hacen lo que hacen pensando en mi persona. ¿Me explico? Sí. Me estoy explicando lo suficiente como para que usted capte lo que quiero captar. Sí. Y esa no es la idea. Dígale que tiene a su lado, esa no es la idea. Esa no es la idea. Porque no somos iglesia y no venimos a la iglesia para agradar al pastor. Esa no es la idea. Así es, ¿verdad? Amén. Pero a veces yo tengo la idea, esa idea de que hay muchas personas que hacen lo que hacen. Bueno, para que el pastor sepa que lo estoy diciendo. Pues esa actitud hay que corregirla. Esa actitud debemos corregirla. Amén. Entonces, nosotros tenemos como recurso la palabra. La palabra. No hay nada más. Aquí no hay nada más. No hay nada más.
Yo expongo la palabra del Señor y la palabra hará el efecto que debe hacer en su vida, porque es la palabra del Señor, no es cualquier cosa. Es la palabra que fue infundida para crear y sostener, no solo crear, sostener todo lo creado. ¿Ves? Todo lo creado. Ese poder lo tiene la palabra. Amén. Amén. ¿Están cansados? ¿A qué hora hay que termine este culto? A las 12. Yo no sé ni a qué hora pasé aquí. Póngase en pie un momentico para que te relajes un momentito. Póngase en pie. Ya estamos listos. Ay, a ver, algunos ejercicios. Siéntese, por favor, un momentito. Ajá, escúcheme acá. Escúcheme acá. Nadie más consciente que Jesús de estas verdades que te estoy exponiendo, que te estoy diciendo. Nadie más consciente que Jesús. Hija, cuando el Señor Jesús inició su ministerio, no lo hizo como Dios. Hay algunos que piensan que Jesús se movió ministerialmente como Dios. ¿Ok? No, Jesús se movió como hombre y el Espíritu Santo lo guió en todas las cosas. Así es. Amén. Se movió incluso en los dones del Espíritu Santo, en las habilidades del Espíritu Santo, en las manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. No hay novedad en cuanto a la forma y la manera cómo ministró Jesús a cómo vivimos y ministramos nosotros en el día de hoy. Él operó en las funciones del Espíritu Santo. ¿Ok? Tanto así que esto quedó plasmado en todos los evangelios. Lucas capítulo 8, Mateo capítulo 13 y Marcos 4 del 1 al 20 lo enfatiza en la famosa parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, el Señor estaba previendo el efecto que tendría el ministerio de la predicación. La palabra va a ser transmitida y según cómo se reciba, ella tendrá su efecto. O sea, no es más de ahí, no es más de ahí. Imponer manos no es superior a la palabra. Cantar, brincar, adorar y tener algunas experiencias místicas, eso no es superior a la palabra. Por eso es que en lo particular, o sea, yo no tolero un culto sin la exposición de la palabra. Donde no se expone la palabra, pues se perdió el tiempo. Se perdió el tiempo. Así se hayan llorado, así se hayan tirado al suelo, así, bueno, se perdió la palabra. Se perdió la bendición donde no hay palabra.
Porque es el recurso que Dios tiene para operar en nuestras vidas. Vamos a leer segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda a Timoteo. Capítulo 3, versos 16 y 17. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Pablo hablándole a Timoteo, ¿verdad que sí? Ajá. Pablo decide hablarle a Timoteo y hacerle ver en el capítulo 3:1 dice que tengas en cuenta algunos aspectos que son prioritarios, que están por encima de cualquier cosa, que será importante porque habrán tiempos difíciles. O sea, para tiempos difíciles, ten en cuenta entonces estos consejos. Le dice Pablo al joven Timoteo. Al joven Timoteo. ¿Ve? Es más, Pablo lo está haciendo porque Pablo está consciente que dentro de poco ya él no va a estar entre ellos y serán ellos los que abordarán, los que asumirán después de él. Entonces el apóstol le dice, en el verso 14 le dice, pero tú, Timoteo, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Lo aprendiste y te convenciste. Hay cosas que nosotros aprendemos, pero no estamos convencidos de ellas. ¿Cierto? Porque no se te ha iluminado. Hay cosas que se te han revelado. Cuando se te enseña, deben suceder dos cosas. Esto es importante. Anótelo. Es más, si lo puedes anotar, anótelo. Escucha. Cada vez que se te enseña, Javier, cada vez que se te imparte la palabra, lo ideal sería que sucedieran dos cosas. ¿Ok? Revelación. Se te da la revelación de la palabra. Y la iluminación en ella, que es la teoría, la letra y la experiencia o la vivencia de ella. La revelación es esto. La iluminación es la acción. Esta es la revelación. Por lo general todo el mundo tiene revelación. Aquí está la revelación. Usted la puede leer en la mañana. ¿Ok? Hacer el devocional con ella. Pero ¿qué tanto va a funcionar esa palabra en el resto del día? Ya eso no depende de la revelación. Depende de la iluminación. ¿Ok? Como me pasó a mí con las ovejas. Yo tenía revelación. Sabía que las ovejas oyen la voz del pastor. Yo lo sabía, pero lo había vivido, experimentado. Es más, el hecho de saberlo no causó un efecto en mí. ¿Qué causó un efecto en mí? Imborrable, inolvidable. El hecho de que, ¿cuándo lo vi? Cuando lo vi en la práctica. Amén. Entonces, preocupémonos, o mejor dicho, ocupémonos en que dos cosas sucedan cuando se imparte la palabra. No solo recibí el conocimiento, sino que ahora tengo iluminación en ese conocimiento para yo encarnar esa. De lo contrario, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Lo que les dije el domingo pasado, lo que les ilustré el domingo pasado. ¿Ven? En mi casa el Profeta. pastor. Y entonces uno empieza a hacer una exégesis de esa vida y uno se da cuenta que ya en mi casa no tiene casa. En mi casa, no, si es que no tienes casa, estás viviendo arrimado. Eso tampoco se puede llamar casa donde vives, una cueva, y eso no cae.
En mi casa hay pastores. Ni uno, pero ni la seña. Porque tus hermanos tienen antecedentes policiales. Ni la seña de que alguno sea un pastor. Y todos sabemos que la función pastoral, el oficio pastoral, no es dinastía. ¿Ok? No es linaje, no. Jesucristo es el que constituye, según su voluntad y su beneplácito, pastores. O sea que esto no es soplar y hacer. Esto no es a la bulla de los cocos. No se trata de declaraciones. Abdilemuel nunca va a ser pastor, porque yo declare que él es pastor. Y estaría mal de mi parte. Yo nunca he declarado sobre mi hijo el pastorado. Nunca. Porque no se trata de mí. Se trata de Cristo. Bueno sería, pero yo no puedo caer en intromisión. O sea, yo no puedo contemplar algo que Dios no ha contemplado nunca. Ir al terreno de Dios. Esto es fuerte, pero es la verdad. Amén. ¿Por qué fuerte? Bueno, porque se ha asumido de otra manera. Se ha asumido de otra manera. Muere el pastor, ¿quién queda? El hijo. Ahora, si el hijo tiene el ministerio, si ha sido llamado, si tiene testimonio, si tiene madurez, eso no importa un bledo. Pero lo que importa es que, bueno, todo está a nombre del pastor y su familia. La escuela que tiene está a nombre de la familia del pastor. Los carros que tiene la iglesia están a nombre de la iglesia. Entonces, ya se crea un conflicto ahí de valores, donde ellos heredan. ¿Eso está bien? No, eso está mal. Eso es bíblico, no, eso es antibíblico. Padre Santo, me imagino las reacciones que esto va a producir allí en la iglesia donde yo me formé, allá en Videtena, con su bebé. En la iglesia la peleó porque él dijo que esa iglesia era de él, porque eso eran los aguinaldos, la liquidación, y vaya usted a contar lo que nunca le dieron a él. Y hubo que pelear la iglesia, bueno, un hermano se la estructura local, sí. Y todo, él vendió todo, porque eso era de él. ¿Qué le parece? Bueno, qué triste, ¿verdad? A mí me parece tan mediocre esa manera. Tan mediocre esa manera. Yo lo que quería era la plata. Pero sin embargo, hay muchos así pensando de esa forma y de esa manera. De esa manera. Amén. Entonces el apóstol Pablo le dice: pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Yo no debo lo peor que puede pasar es que yo te censure a ti por una verdad que se te impartió, pero que tú no estás convencido de ella. Tú tienes derecho a dudar de todo. Eso es un derecho inalienable, el derecho a dudar. Pero el derecho a dudar con buenas intenciones. El derecho a dudar no debe llevarte a cerrarte, a bloquearte. El derecho a dudar, cuando es sano, te conduce a investigar y a llegar a la verdad. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. O sea, no fue lo que yo te dije, fue lo que tú comprobaste, lo que tú has visto en mí y en todos nosotros. Y ahora tú estás convencido. Ya no se trata de lo que yo te dije, ahora se trata de lo que tú eres.
tú eres uno más de nosotros. Eso es diferente. Dígale que tiene a su lado, a ese punto debemos llegar. A ese punto debemos llegar. Amén. Si no es así, cualquier cosa te va a mover. Cualquier cosa te va a quebrar. Cualquier asunto te va a desbaratar. Si no es así. Pablo le está diciendo a Timoteo, convicciones sólidas. No es que mi pastor dice, no, mi pastor dice no. Es lo que tú eres. Y por lo que tú eres, entonces tú tienes tus propias convicciones. Amén. Amén. Ya voy a terminar. Luego le dice, en el verso 15, convicciones que las aprendiste, no solo de mí, las aprendiste de tu abuela, las aprendiste de tu mamá. No menciona el papá porque el papá era griego, lo más probable es que la mamá de Timoteo metiera la patita, se diera su refalón. ¿Ok? Con un griego. ¿Y cuál es el problema, pastor, con los griegos? Bueno, el mismo problema que tenemos nosotros con una persona que no conoce a Cristo, entrar en una relación con alguien que no comparte nuestras convicciones. No va a ser fácil, va a ser difícil, cuestionable. ¿Ok? Por lo tanto, Pablo no menciona al padre de Timoteo, menciona a la abuela, que asumió la responsabilidad, y a su mamá. Hago referencia a esto para que usted se dé cuenta que hasta en las mejores familias, en las familias bíblicas, también han metido la patita. Amén. Amén. Le dice, verso 15, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo está considerando la salvación en este punto, en este aspecto? El apóstol Pablo no le está considerando como un suceso, como mayormente la consideramos nosotros, sino como un proceso. Nosotros estamos siendo salvos. Estamos siendo salvos. Eso lo exhorta a vivir una vida correcta. Exacto. Analizar. Hay que ir a analizar y corrigiendo. Evaluar y seguimos avanzando. Así debemos llevar la vida nosotros, la vida cristiana. Amén. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Toda la escritura, luego le enfatiza, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena. Entonces, nada va a suplantar la palabra, nada. Nada. Javier lo acaba de decir acá, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Cada día la palabra de Dios tiene más fuerza, cobra más crédito. Los actuales científicos ya no la combaten. Los actuales científicos ya no combaten la palabra. ¿Ve? Ahora armonizan con ella. Ahora la palabra, los grandes hechos de ciencia vienen es a confirmar el poder de la palabra. Amén. 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 Entonces, la palabra sin lugar a duda tiene poder. Pero la palabra no lo hace todo. La palabra no es
No es un polizón que va a entrar a tu vida y te va a someter. Al mejor estilo, ¿cómo se llama la policía? La policía de migración en los Estados Unidos. ICE. Al mejor estilo ICE. O sea, la palabra no va a ser como esos funcionarios. ¿Ves? Se pega detrás de ti a correr y te corretea. Y él por aquí, y el otro, y el emigrante por allá, y corre. Y se le tira el mastodonte ese encima y lo somete, sea hombre, mujer, anciano, niño, como sea. Ya. Ahí se no, la palabra. Así es. La palabra es expuesta. La palabra tiene la violencia que tiene el germen de la vida. Es la única violencia que tiene. Es como la semilla. Usted tira una semilla y usted no ve una semilla peleando. ¿Ha visto alguna vez una semilla peleando? Porque por lo general la semilla está. ¿Qué hace uno con una semilla? Mentira. Y la oculta. Para que ella cumpla su efecto. Ella allí aparenta que está siendo destruida, ella se descompone. Irrumpe y genera vida. Ese es el poder de la palabra. El poder de la palabra. Amén. Amén. La palabra pues ha sido puesta en nuestros corazones y ella va a dar fruto. Dígale que tiene a su lado, va a dar fruto. Va a dar fruto. Amén. Va a dar fruto a las buenas O a la mala. va a dar fruto como debiera dar o como no debiera dar, pero ella va a dar fruto porque el germen de la vida está allí. Amén. Amén. Así es. Gloria a Dios. Amén. Amén. Termino con esto y continuamos el próximo domingo. Amén. Pero ya debo terminar, ya ustedes tienen cara de hallaca. De pan de jamón. Sí, algunos de pan de jamón. Yo me preocupo por eso, yo me preocupo por la palabra de Dios. ¿Sí? Hasta la una. No, entonces ya yo sé que cuento con tu almuerzo. Hoy paso por él. Ahí entiendo yo la muerte con la palabra. Ajá, escúcheme. Escúcheme acá que ya voy a terminar. Escuche, con esto termino. Mire. Y es lo que el Señor enfatiza en la parábola del sembrador. Por fiel que sea el predicador, por puro que sea su mensaje, por mucha que sea su unción, el efecto de la predicación de la palabra dependerá del estado del corazón de la persona, del creyente o del oyente. Amén. Tremenda palabra. Hay gente que sale y dice, tremenda, hoy, tremenda palabra. Y el efecto. Muy importante. Entonces, el efecto no va a depender de lo poderoso que sea el predicador, de lo puro que sea el predicador, de lo ungido que sea el predicador. El efecto de la palabra dependerá de cómo está el corazón. Amén. Hoy tenemos, nuestras iglesias están saturadas. Nadie puede negarlo. Nadie puede negarlo. Es más,
Estadísticamente es un éxito lo que está sucediendo en América Latina. Es un éxito, según algunos. Las iglesias protestantes están repletas de personas, sobre todo aquellas que no consideran este aspecto. Están llenas de gente. Pero, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Qué tanto efecto ha tenido nuestra injerencia como iglesia? ¿Qué tanto efecto? ¿Qué tanto efecto ha tenido la injerencia de la iglesia venezolana en el acontecer político, en el acontecer social, en el acontecer económico de nuestra nación? ¿Qué tanto efecto ha tenido? Evalúenlo, seamos sinceros, amigos. Yo pienso, me gustaría usar hasta una mala palabra, pero por respeto a ustedes no se la voy a decir. No lo digo, mejor. Ayer visitábamos una comunidad allí donde hicimos el bazar. Y entonces yo aproveché mientras las mujeres negociaban y yo no las enredaba. Sí, en esas cosas mi esposa me dice, sí, mejor, mi hijo, anda, vete. Anda, vete. Entonces yo salí a caminar. La gente me miraba, bueno, ¿y este de dónde salió? A caminar a esa comunidad. 3 cosas la caracterizan a la comunidad. 3 cosas. Desolación. 1. Una iglesia, o mejor dicho, un templo en cada esquina. Y niñas, cuando hablo de niñas, a muchos 12 años, a punto de dar a luz. Tan niñas que yo no sabía si cargarla o no sé qué. 3 cosas caracterizan la comunidad. Entonces yo analizaba, ¿no?, el asunto y oraba y le decía al Señor, Señor, ¿qué tanto efecto hemos tenido como iglesia? ¿Qué tan influyente hemos sido? ¿Qué tan influyente? Con toda esa jactancia que nos manejamos hoy en día, en la iglesia evangélica, de poder, de unción, ¿de qué hemos sido capaces? ¿De qué? Le decía a mi esposa, con un dolor en el alma, esas cosas son las que a veces me deprimen y me envían al cuarto. Y el Señor me dice, no, mijo, anda al cuarto, corre. El Señor a veces actúa. El Señor se parece a mi esposa. O mi esposa me parece al Señor, las 2 cosas. Cuando estoy así, el Señor también dice, anda al cuarto, corre. Hasta que te pase. Pero le decía a mi esposa que hemos sido tan poco influyentes, pero tan poco influyentes, que estamos viviendo la peor de la situación que puede vivir una nación. La situación que estamos viviendo ahorita. Impredecible. O sea, ninguno puede decir, el más experto, el comunicador, el sociólogo, el especialista, el perito más destacado, no se atreve a predecir lo que va a suceder aquí, en esta nación. Estamos en stand-by. Yo le decía a mi esposa, el momento que estamos viviendo, mire, es para que nadie pensara en culto, nadie pensara en iglesia, nadie pensara en franela. Cuando yo hablo franela, cuando yo me refiero a franelas, me refiero a particularidad alguna. Era para que toda la iglesia del Señor Jesucristo, interdenominacionalmente,
estuviésemos tirados en el suelo, en las calles, orando a Dios. Señor, nos arrepentimos de todo el mal que hemos hecho, porque de una forma u otra todos somos culpables. Todos somos culpables. Pero ni siquiera eso podemos hacer. Ni siquiera eso. Porque la misma iglesia está fragmentada. Ni siquiera una convocatoria de oración podemos hacer, porque no sabemos cómo vamos a orar. O sea, si a mí me envían a orar ahora, en este momento, por la situación que vive el país, yo lo haría en lengua para que nadie entienda. O lo haría pero si usted no lo ha percibido, estamos viviendo el peor momento que se pueda vivir. Los expertos solían decir que con lo que pasó con la pandemia la humanidad iba a cambiar. Es más, se compusieron canciones muy bonitas, hubieron canciones muy bonitas, ¿verdad que sí? Muy bonitas. En el tiempo de pandemia salieron unas canciones, ay Dios mío, que a mí me quebrantaban, me hacían llorar. Ay Señor, mire, el hombre sacó lo mejor que tenía el hombre. El humanismo. Ay, Dios mío, y todo el mundo que fumaba dejó de fumar. Mire, las tabacaleras se vinieron abajo, cosa que nunca había sucedido. A un desdichado que fumó toda la vida había que matarlo para que dejara de fumar. Pero en la pandemia dejó de fumar. ¿Ok? Dejaron de beber, los depósitos quebraron. Todos esos depósitos son nuevos. Es más, ahora resurgieron, ya no se llaman depósitos. Antes de pandemia era depósito. Post pandemia, ¿cómo se llaman ahora? Bodegones. Mire cómo es el sistema, Y fuimos confinados todos a un techo. Nos gustara o nos disgustara. Pero todo el mundo estaba confinado a la familia. Y entonces se decía, la humanidad después de esto tendrá un antes y un después. Será una humanidad catalizada. Mejorará. Mentira. La pandemia pasó. Mire, ya el hombre ha sacado otra vez las garras y las pezuñas, lo que hay en su corazón. Ya ni se acuerda. Ya ni se acuerda de eso. Pero ahora estamos enfrentando otra cosa. Hay naciones que han enfrentado lo que nosotros estamos por enfrentar y están sumidas en décadas de desgracia y deterioro y no han podido salir de ella. Por lo tanto, es impredecible. A mí me toca decir estas cosas. Así es. Yo no estoy acá por un sueldo, yo no estoy acá por diezmo y ofrenda, yo estoy acá porque soy el más rústico de los instrumentos que tiene el Señor para decirte las cosas. Póngase en pie, por favor.